Vamos a estar haciendo una oración, dando comienzo a esta cuarta clase del 2024, saludando a todos los hermanos que nos acompañan en esta tarde aquí presentes y los que nos están acompañando desde las redes. Dios les bendiga a todos los hermanos. Hacemos una oración y damos comienzo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Este privilegio poder estar junto a la iglesia, a tu pueblo, mis hermanos, estar compartiendo, Señor amado, estas enseñanzas junto a ellos, pidiéndote que tú seas nuestro guía, que tú seas, Señor, el que nos ilumine y podamos seguir aprendiendo de tu palabra, Padre. Gracias te damos y seas tú quien nos des de esa sabiduría, de eso de lo alto. En el nombre de Jesús nos encomendamos bajo tu mano poderosa. Amén y amén. Reciba su asiento los hermanos de aquí que nos acompañan en esta tarde. Un segundito. Problema técnico. Ahí está el hermano. Hola. Bueno, ahí estamos. Hermano. Dios le bendiga. Suele suceder estas cosas. Estamos con teología, orientación ministerial, tipo de ministerio. Esto lo hemos visto clase pasada, pero vamos a leer Efesios 4, que es el versículo que trae confusión, ¿no?, en muchas iglesias. Efesios capítulo 4 y versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿no? Y que algunos lo toman como ministerios. Nosotros hemos estudiado clases pasadas, lo hemos visto en muchas clases, son dones que el Señor dio. Para eso hay que ir a los contextos, ¿no? Incluso en el versículo 8 dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Está hablando de los dones ministeriales, que cualquiera lo puede tener, ¿recuerda? Habíamos visto esto y alguno había entrado en confusión, ¿sí? Yo voy a dar algunas definiciones de esto, pero usted lo va a tener en el apunte, eso le decía algún hermano, no es tan necesario. Usted lo va a tener en los apuntes que la hermana va a dar luego cuando lleguemos a la tercera página, recién vamos por una página y media, pero cuando lleguemos a la tercera página la hermana le va a entregar y usted va a tener esto que yo voy a decir. Ahora de aquí en adelante, según la iglesia, eso no está en los apuntes, así que va a tener que usted tomar apunte de esto o volver a ver el video. Hoy está la facilidad de que están grabando las clases y usted la puede volver a ver, quizás hasta para contestar un cuestionario. Apóstoles. ¿Sabe qué significa la palabra apóstol? ¿O apóstoles? ¿Alguno sabe qué significa? Mensajero o enviado. Por eso algunos se dicen apóstoles porque dicen que son mensajeros, enviados de Dios. Lo voy a poner por acá. Apóstol, mensajero o enviado. Más o menos, para que usted tenga una noción, porque algunos, bueno, toman esto y dicen que se hacen llamar apóstoles porque son enviados, son mensajeros, llevar la palabra, entonces dice que lo usan con ese significado, pero nosotros sabemos que tiene que ver con lo que hablaba el pastor, con el carácter del hombre, ¿no?, con el orgullo, con querer ser más grande, y viene a eso, ¿no?, al carácter humano. Apóstoles, entendemos. Si atendemos únicamente al significado literal apóstol, son mensajero enviado. Puede decirse que todos los cristianos, todos nosotros, como podemos el don, somos mensajeros. Se podría decir, ¿no? Llevamos un mensaje. ¿Cuántos llevan un mensaje? Llevamos un mensaje. Pero en el Nuevo Testamento el término se lo reserva solamente a los 12, a los que Jesús íntimamente llamó, a los escogidos por el Señor, que le acompañasen
y después fuesen sus testigos. Sabemos que el reemplazante de Judas fue el apóstol Pablo. Desaparecidos los 12 apóstoles, no dejaron sucesores, solo sus escritos del Nuevo Testamento. Hoy los misioneros pueden cumplir esa función de apóstol. Sabemos que el don ministerial, por eso yo puse tipos de ministerio, dones, el don ministerial de apóstol puede estar en algún misionero, en alguna hermana misionera, como ya hemos venido hablando clases pasadas, ¿no? Ese don puede estar, y hoy se cumple, y algunos tienen ese don de apóstol, en los misioneros que van fundando iglesia, abriendo lugares, formando obreros por distintos lugares del mundo. Este ministerio tiene por objeto comunicar el mensaje recibido directamente de Dios, con destino a la congregación cristiana, para edificación, exhortación y consolación. Bien para convencer de sus pecados a los inconversos. Sé el apóstol. Profetas, que nosotros sabemos que están los dones hoy en día. Los profetas tienen el don de hablar por inspiración divina. Este ministerio se revestía de mucha importancia en la iglesia primitiva, debido a que no había la revelación escrita del Nuevo Testamento, de modo que el Espíritu Santo suplía esta necesidad por la revelación individuales a los profetas. Este don tiene sin duda su manifestación hoy, ¿en qué? En predicaciones, exhortaciones, especialmente guiadas, ungidas por el Espíritu Santo. El don de profeta hoy está en la iglesia. Recuerde que no es entregar mensaje, tener el don de profeta, sino la interpretación de palabra. Antiguamente los profetas entregaban una palabra y allá avisaban de cosas futuras, cosas que iban a acontecer. Eso eran los profetas, ¿sí? Y nosotros hoy sabemos profeta no hay en la iglesia, pero sí está el don de profeta, aquellos maestros que interpretan la palabra, que el Espíritu Santo los usa, y bueno, y también a veces entregan un mensaje, una profecía, en el cual solamente al que le entrega conoce, no subió mente, no subió corazón, sino que a veces al que le entrega mensaje uno conoce, y ese es a través del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo funciona? Porque alguno dice, yo tengo el don de profeta. Y entonces vamos a hacer como hacían los antiguos. Antiguamente el profeta era profeta a las 24 horas, ¿no? Y el que necesitaba algo iba al profeta, y el que necesitaba, se quería casar, iba y le decía al profeta, ¿va a ser bueno que me case? Este hombre va a ser bueno, esta mujer va a ser buena. El profeta, ese era el trabajo del profeta, ¿no? Se le perdía una cosa, iban al profeta, el profeta sabía. Eso hoy no existe, ni aún en la iglesia, aunque decimos que hay hermanos, siervos de Dios, que Dios lo ha dotado con este don de profeta, pero ¿cómo funciona? Según el Espíritu Santo, según como Dios quiere y según como Dios da, ¿no? He comentado muchas veces, alguno ha venido, pastor, deme una palabra, deme algo, y yo le he dicho, arreglate la camisa. Fíjate que no está bien peinado. ¿Qué quiere que no? Porque alguno piensa que de esa manera funciona. Y hoy no funciona así, funciona a través del Espíritu Santo. Es el que nos da. ¿Sí? Los profetas hoy están a través de la palabra, a través de exhortaciones, aquel que interpreta la palabra, una palabra futura. Ahí está el verdadero don de profeta. Evangelistas. El evangelista, ejemplo Felipe, lo hemos visto muchas veces, nos ayuda a comprender la misión de dar a conocer el evangelio a personas que no lo conocen. Ellos tienen gran tarea, la gran tarea del evangelista es extender el evangelio a nuevos campos, ¿no? Eso es lo que hacía Felipe. Recuerda que habíamos leído, él se fue a Samaria, predicó, convirtió a cientos, se convertían, se bautizaban, tuvieron que llamar allá, avisar a Jerusalén, llamaron a Pedro, Juan, fueron, oraron, el Espíritu Santo descendió. Esa es la tarea del evangelista, hacer expander
el evangelio. Y también este don lo puede tener una mujer, lo puede tener un joven, lo puede tener un hermano, aquel que quiere que el evangelio de Cristo sea extendido. Ahora el ordenamiento de evangelista, vamos a ver que hay requisitos, ahora cuando vayamos a la otra parte, ¿no? Es otra cosa, ¿sí? El ordenamiento dentro de la iglesia, por eso puse después tipo de ministerio, la iglesia, vamos a ver que tiene algunos requisitos para ser evangelista. Pero los evangelistas son los que expanden el evangelio de Cristo por todo el mundo. Los pastores, aquellos que tienen un consejo para dar, aquellos que curan el alma, aquellos que procuran presentar delante de Dios una iglesia sin mancha, tienen amor por las almas, buscan las ovejas perdidas, guían la descarriada, se preocupan por la iglesia, ¿no? Los pastores, ¿sí? Que hoy hay mucha confusión porque, bueno, acá hay dos ministerios que coinciden con los ministerios ordenados hoy en la iglesia, ¿no? El evangelista y los pastores hoy coinciden con ministerios ordenados en la iglesia, por eso quizás entra muchas veces la confusión y a otro porque le gusta que le llamen apóstoles o allá, ya le conté alguna vez de uno que hasta ángel se hace llamar, pero bueno, no, cada uno está en cada uno. Dios nos ayude a nosotros que estamos aprendiendo la palabra de Dios a no olvidarnos que ¿qué somos? Los ministros, ¿qué somos los ministros? No. Siervos, esclavos, somos siervos. Eso no hay que olvidarse, ningún ministro, sea pastor, sea evangelista, de que somos siervos de Dios, colaboradores de Dios, administradores de Dios. Eso no hay que perder nunca. Hoy el hombre se va arriba y se olvida, que cree dueño de la iglesia. Bueno, ahora lo vamos a ver, dueño de la iglesia, que tiene dominio sobre las ovejas. Hoy vamos a estar viendo si llegamos con la ayuda del Señor todo eso. Los maestros, los que tienen un ministerio especial, un don especial en la enseñanza de la palabra. Algunos, o en parte de este estudio, dice que son un ministerio que van juntos. Pero no siempre es así. No todos los pastores son maestros, ni todos los maestros son pastores. Hay evangelistas, como hablábamos al principio, evangelistas, como hemos tenido acá, le he contado a un joven que tenía el don de evangelista, que él salía, predicaba, ganaba y traía evangelista. Y tenemos evangelistas que han hecho toda la carrera para llegar a evangelistas, ¿no? Que fueron porteros, que fueron diáconos, fueron ancianos, llegaron a ser evangelistas, hicieron una carrera para llegar. Ese evangelista quizás tiene capacidad de estar al frente de alguna iglesia, poder aconsejar a algún hermano, poder enseñar la palabra. El otro evangelista a veces tiene el don de Dios, pero es solo para ganar almas. Y cuando se mete en temas de la iglesia, en temas doctrinales, cuando empieza a querer enseñar la palabra, se va descarriando de donde Dios le llamó, porque no le dio el don de maestro, no le dio el don de pastor. Y ahí se van descarriando. Lo mismo pasa con los pastores. No todos los pastores son maestros, pero Dios lo dotó de una capacidad, porque pueden dar un consejo, se preocupan por las almas, curan heridas, y están preocupados, son pastores. Pero quizás no le dio el don de enseñar, el don de la enseñanza, el don de allá enseñar la palabra de Dios. Y entonces son pastores, pero no son maestros, y viceversa. ¿Sí? Son ministerios independientes, dones ministeriales que Dios da. Ahora, los pastores, ¿qué hacemos? Venimos a aprender. Aprendemos, estamos siempre dispuestos a seguir aprendiendo la palabra de Dios, ¿no? Y busque ese don, porque si anhela y si quiere, Dios se los va a dar a cada uno que anhela. Dios le bendiga. Seguimos los tipos de ministerio. Con esto está claro, ¿no? Los dones ministeriales. Esto del apóstol hablaba de dones, no tiene que ver con ministerios. Hablaba de los dones ministeriales, ¿sí? Ahora vamos con los tipos de ministerio según la iglesia, lo que la iglesia ordena acá, lo que la iglesia llama acá, ¿sí? Nosotros y la iglesia acá llama a estos tipos de ministerios, que usted va a ver que hay algunos ministerios que no están acá, en estos 5 principales que el apóstol escribía.
¿sí? Pero porteros, nosotros llamamos porteros. Es un ministerio bíblico el portero. Más allá de que algunos le llamamos portero y dicen, portero, yo quería hacer otra cosa. Pero bueno, tenemos de eso también, pero portero. Y algunos hasta lo toma en poco. Pero es un ministerio que allá en el pueblo de Israel ya estaba. En el tabernáculo había porteros. Y dice que había porteros que estaban allá en la puerta principal allá donde estaba el arca. ¿Y qué significaba el arca? La presencia de Dios. Mire qué lindo ser portero de ahí, ¿no? Donde la presencia de Dios descendía. Pero de allá estaban los porteros. Y algunos de nosotros lo tomamos un poco. Los porteros no les gusta mucho a veces el trabajo. O algunas iglesias hoy hasta contratan seguridad privada. Y se olvidan que esto es un ministerio dado de Dios. Y está en la Biblia. ¿Sabía? Muchos me están mirando diciendo, no sé. Vamos a leer Marcos, capítulo 13. Libro de San Marcos, capítulo 13, versículo 33. Mirá, velá y orá, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad. Escuchen los porteros. Hoy están acá todos mis porteros encima. Ya me conocen igual. Les dio autoridad a sus siervos. Y a cada uno según su obra. Y al portero mandó ¿qué? Velase. Señor Jesús. Y mandó al portero que velase. Y le dio autoridad. Por eso nosotros decimos que en la iglesia, la autoridad, ¿quién es? El portero. El portero el que tiene que velar, el portero el que tiene que cuidar. Por eso tiene que venir un rato antes de las reuniones. Si es posible, tiene que venir a abrir la puerta a los pastores. Medio difícil acá en esta iglesia, los pastores son medio... Pero bueno, quizá algún día Dios le dé algún portero. Decir, yo voy a estar antes que los pastores, voy a ver si le puedo ganar y estar antes que los siervos de Dios, en los anexos donde están. Pero Dios le dio autoridad a los porteros. Ese trabajo que usted tiene en la portería es de autoridad, que Dios se lo dio y mandó al portero que velase. El portero el que cuida la iglesia, vela por los hermanos, vela por la seguridad de los hermanos de la iglesia. Es un trabajo muy importante. Vamos a seguir viendo el libro de San Juan, capítulo 10. Libro de San Juan, capítulo 10, versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre, ¿quién? El portero. Llegaba antes que el pastor, gloria a Dios. A este abre el portero. Al pastor de las ovejas. Qué lindo, ¿no? Pero bueno, paciencia. Yo acá digo a mis porteros, tengo paciencia. Sé que los hermanos trabajan, a veces salen tarde de sus trabajos y andan allá a las corridas. Pero yo le digo, por lo menos ten acá media hora, 15 minutos antes para doblar sus rodillas, orar, buscar de Dios esa autoridad que Dios le dio. ¿No? Porque a veces nosotros teníamos porteros que tuvimos un portero en un anexo donde se ungía. Se ungía más que el que estaba predicando, más que los siervos de Dios. Y estaba en un culto y él estaba ya en el tercer cielo, más como el apóstol Pablo, glorificando a Dios. Y él era el portero. Y un día, pobrecito, un hermanito que se pudo comprar una motito chiquita, vino, la dejó por ahí al pasillo. Y estábamos en un culto y se ve que el portero estaba allá, mirando el cielo raso y metido en la palabra y allá más que los siervos de Dios. Terminó el culto, gloria a Dios, se saludaban todos contentos. Cuando el hermano fue a buscar la motito no estaba más. Desapareció la motita. Se acabó la alegría, el gozo de la reunión, ¿no? Porque a veces tenemos los porteros mirando el cielo raso, estando allá y glorificando a Dios y saltando, y los porteros allá. El portero Dios le mandó ¿qué? Velase, que cuide. Cuando la iglesia ora, los porteros velan
por la congregación, porque la iglesia, la puerta de la iglesia está abierta para todo. A veces vienen hermanos, a veces vienen primos y a veces viene cualquier uno, ¿no? Entonces el portero es un ministerio que el Señor mismo estaba hablando acá de los porteros, el Señor mismo estaba dando autoridad. Lo que usted hace está sirviendo al Señor. A veces yo bueno, hoy están mis porteros acá, dije, pero yo les digo a ellos que les voy a cambiar. Dije que los voy a poner a ellos de pastor y yo voy a ir de portero. ¿Por qué? Porque yo empecé la carrera ministerial siendo portero de la iglesia cuando tenía 16 años, mire. Empecé siendo portero de la iglesia porque siempre fui grandote, entonces algunos 16 años ya era grandote, pero ya estaba de portero de la iglesia. Así fuimos creciendo, después fuimos diáconos, fuimos ancianos. Hoy llevo cerca de 10 años de pastor, yo no me acuerdo la fecha, el culto no me voy a olvidar nunca, pero la fecha no sé, creo que 10 años más o menos más, ahí nomás andamos, ¿no? Pero empezamos toda la carrera ya de muy joven. Entonces yo le digo al portero, yo sé lo que es ser portero. Porque así como yo le enseño a ellos, a mí me enseñaban a ser portero. Y miraba como los otros hacían, los antiguos, los otros porteros. Y el portero tiene que tener autoridad en la iglesia. El que organiza, el que mueve los hermanos, el que tiene respeto, el que saluda con una alegría. Cuando llega allá, que llega un alma nueva, un hermano nuevo, ¿con quién se encuentra en la puerta primero? Con el portero. Está sonriendo allá, una alegría, ¿no? Un gozo, tiene bienvenido hermano, Dios le bendiga. Los hermanos siempre cuentan acá, unos hermanos que llegaron y con la primera se encontraron con una portera allá que le dijo bienvenido, gloria a Dios, y ellos dijeron, esta es mi iglesia, acá de acá no me voy. Pero a veces venimos los porteros tan allá más caídos, más luchados que todo. ¿No? Y viene un alma nueva y dice, ¿qué hago acá si el portero está luchado? ¿No? Es que será adentro. Entonces los hermanos están allá afuera por dentro, un gozo, una alegría, gloria a Dios, aleluya, allá en la puerta no tiene que estar. Bienvenido hermano, una alegría. Dios le bendiga en esta noche. Mire Primera de Crónicas 15:23. Ahí está el portero en el arca, allá en el tabernáculo. Y qué lindo ser portero en la presencia de Dios, ¿no? Primera de Crónicas 15:23. Y la hermana encontró, me ayuda. Primera de Crónicas 15:23. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Amén. Eran los porteros del arca, donde descendía la presencia de Dios. Desde allá de la antigüedad, esto no es nuevo, no es moderno. Así que si te llaman de portero, si son porteros, sé el mejor portero de todos. Con gozo, con alegría, con respeto, con educación. Pero le dice, hermano, se mueve un poquito del lugar, no se ofenda. Tenemos que hacer más lugar allá. Hermano, no se ofenda, pero no mastique chicle en el culto. Hermano, no se ofenda, pero controle su niño que está molestando el culto. Hoy los chicos, bueno, mis porteros ya me conocen, ¿no? Los pasan por arriba los chicos. Pero yo tenía 16, 17 años y a mí me tenían miedo los chicos. Porque hace poco encontraba a un joven y ya 18 años, grande, y que lo conocí así de bebé cuando vinieron a la iglesia. Pero me miraba y decía, yo le tenía miedo a usted cuando era portero. Yo le tenía miedo. Respeto. Bueno, soy medio feo, le digo, pero no era para tanto. Pero, ¿no? Ahí está otro que dice que me tenía miedo. ¿Por qué? No, porque hacíamos que se guarde el orden en la iglesia. Eso hacen los porteros, que haya un orden, que se pueda predicar la palabra, que se acomode. Eso hacen los porteros, con educación, con respeto y con autoridad de Dios. Esos son los porteros que ordenamos la iglesia. Seguimos. ¿Salimos los porteros? Diáconos a prueba. No justo hoy vinieron todos los porteros, no van a venir más ahora. Pero ya me conocen, son de allá de Soliverde y ya me conocen la mayoría, así que esto no es nuevo para ellos, me escuchan a mí allá. Primera de Timoteo, vamos a ver los diáconos en prueba. Esto también es un ministerio donde allá el apóstol Pablo ordenaba a la iglesia de que tiene que haber primero una prueba de los diáconos, ¿no? Muchas veces llamamos a los diáconos porque nos gusta, porque tiene buen carácter, porque, no sé, por la cara. Y la Biblia nos enseña, y el apóstol Pablo nos decía que tenemos que probar a los diáconos
a ver si van a cumplir para el ministerio. ¿Sabía? Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora vamos al 11. Ahí no, hermano. A ver, hermano. Ahora vamos, era el 10, diácono a prueba. Ahora vamos al 11 porque viene diaconisa también. Y ese 11 es de las diaconisas. Pero el diácono tiene que estar a prueba. El diácono, tenemos que probar su carácter. Tenemos que probar si de verdad está dispuesto a ser diácono. Hoy no es fácil ser diácono. Hoy casi no tenemos ese de ser diácono, el amor de ser diácono. Yo digo que hoy soy pastor y quisiera seguir siendo diácono. Me gusta trabajar, lo dije clases pasadas. El que me llaman a veces los hermanos de misión, ¿y qué está haciendo pastor? Trabajando en la iglesia. ¿Y qué está haciendo pastor? Trabajando. Siempre estamos haciendo algo. Porque nos gusta, es algo que no se pierde. Es algo que uno debe amar, el ser siervo. Diácono, usted sabe, lo vimos clases pasadas, significa siervos. Diáconos con K, había escrito en el término griego, donde significa siervos. ¿Sí? Y el diácono lo tenemos que probar, su forma, su carácter, su manera de conducirse, si de verdad va a amar ese ministerio y que está bíblicamente. Hay que probarlo primero para ver si va a ser irreprensible, si no va a tener faltas, si no va a tener falla. Por eso se prueban primero los diáconos. Vamos a probarlo un tiempo. Nosotros tenemos algunos diáconos prueba. Otros pueden ser ya diáconos, pero le falta ser bautizado con el Espíritu Santo. O algunos que son solteros le falta poder casarse, porque también es un requisito para diáconos consagrados. ¿Sí? Son requisitos que están escritos en la palabra de Dios para nosotros poder llamar a un diácono consagrado. El diácono prueba. Seguimos leyendo el 11, leía la hermana. Diaconisas. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí el apóstol está hablando de las mujeres de las diaconisas. ¿Sí? No estaba hablando de las mujeres de los diáconos. ¿Sí? De las mujeres asimismas. Si usted lee todo el versículo 8, que ahora vamos a leer, después el 8 también, porque son los requisitos para los diáconos. Aquí él está hablando y subraya el 11 para las mujeres diaconisas. No estaba hablando hacia las esposas de los diáconos, sino que estaba hablando a aquellas mujeres que van a ser llamadas al ministerio de diaconisa. Que sean honestas, primero, que sean honestas. Y segundo, y con esto yo digo que sería una explosión, porque dice que no sean calumniadoras. Mire qué término, ¿conoce ese término? No, calumniadoras. ¿Sabe de dónde viene ese término? ¿No? Yo se lo voy a escribir acá. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dicen? Diábolos. Diábolos. Calumniadoras es el término plural de diábolos. Esto es griego. ¿Sí? En griego. Y ahora le voy a dar el término en hebreo antiguo. La misma palabra, calumniadoras. Por eso digo que si vence esto y tenemos esto, ¿se imagina? ¿Qué dice ahí? ¿Qué sabe qué significa Satán? ¿Qué significa? Diablo. Sí, se lo llama el diablo Satán. El nombre real del diablo es Lucifer. Se lo llama Satán.
Pero ¿sabe qué significa la palabra Satán? Que también es el diablo. Se lo escribo para que usted sepa. Estos son datos. Por ahí le sirve algunas. Por ahí le sirve alguna. ¿Qué dice? Acusador. ¿Cómo es? ¿Y qué es el diablo? Acusador. Entonces, ¿se imagina si no tuviéramos mujeres calumniadoras? ¿Quiere ser diaconisa? No va a querer ser ahora, no, mejor me quedo así. No, calumniadoras. Mire de dónde sale el término calumniadoras. ¿No? Lo que, de dónde proviene. ¿Sabe lo que es una calumniadora, no? Aquella que dice palabras falsas contra otras, con maldad, para acusarle. No son verdad. Y dicen palabras para hacer maldad, para hacer daño. Esas son las calumniadoras. Y mire de dónde sale eso. Diabolos, que muchas veces aparece la palabra como diablo. Y Satán o Satanás, que es algunos le dicen nuestro peor enemigo. Nosotros decimos que no es nuestro peor enemigo. Es enemigo de las cosas y contrario de las cosas de Dios. Pero nuestro peor enemigo, ¿quién es? Nosotros mismos. Somos nuestros peores enemigos. Mire, si tuviéramos, ¿no?, a las diaconisas, no calumniadoras, sino sobrias, que no les guste tampoco empinar el codo, no tomamos alcohol, sino sobrias, fieles en todo, digno de confianza, eso significa, digno de confianza, fieles en todo, digno de confianza, ¿no? Esas son las mujeres que el apóstol iba a llamar, ¿para qué? Vamos al libro de Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, versículo 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. El apóstol Pablo, una ayudadora. Ahí está la diaconisa, aquella dispuesta. Nosotros decimos que no podríamos hacer mucho sin las hermanas, que son las ayudadoras. A veces cuando hay eventos, cuando hay congresos, las hermanas están ahí metidas en la cocina. Algunas, otras le huyen a la cocina, no. Olor a cebolla, no. Olor a grasa, no. Ayudadoras, dispuestas a estar en el servicio, y ayudaba a la iglesia, ayudaba al apóstol, incluso a mí, él dice, y le hablaba ya a Priscila y Aquila, que la reciban, porque era una hermana ayudadora en la obra. Que estén siempre dispuestos, una hermana siempre dispuesta a ayudar a los siervos de Dios, a ayudar a que la obra siga creciendo, a cuidar las cosas de Dios. Eso era la hermana Febe, la diaconisa. Aquella que era sobria, aquella que no era calumniadora, aquella que estaba siempre dispuesta a ayudar, fiel en todo, digno de confianza. Cuando el apóstol escribe fiel, está diciendo una que es fiel, que es digna de confianza en todo. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos algunas hermanas, y ojalá haya más hermanas con deseo. Y esto tiene que ser el mismo requisito para los diáconos que ahora vamos a ver, que tiene que ser casada también, porque esto le da responsabilidad, esto le da seriedad, ¿no?, a las cosas de Dios. Son esas hermanas, y esto está en la Biblia, y existe, en que en muchas iglesias no hay, o las diaconisas, o le llaman de diaconisa y piensan que para eso iba a predicar. Esto ya lo hablamos muchas veces, ¿no? Como le dan un pequeño ministerio y ya que se agarre hasta el pastor, porque le sube, le exhorta, le manda, le dan un poquito allá y
y empieza ya a mandar, a dar órdenes, ¿no? Como pasa en los hogares a veces, el hombre cabeza y empieza ya con los versículos bíblicos y le quiere ya tener a la mujer sujeta, a los hijos sujetos con versículo bíblico, gritando, ordenando. Y yo digo que el respeto se gana, no se impone. El respeto con el ejemplo, mirando, lo veo que están no, tienen que hacer caso, tienen que hacer allá. Yo les enseño y les sigo enseñando a mis obreros y les seguimos enseñando, y no nos vamos a cansar de seguir enseñando, porque para eso el Señor nos llamó, a seguir enseñando. Ahora está en cada uno el querer crecer, está en cada uno el poner la palabra de Dios por obra, está en cada uno, si quiere que Dios use su vida, seguir creciendo y seguir avanzando en la obra de Dios. ¿Sí? No es por que te imponen, hay iglesias que obligan, ¿no? Me llamaba un joven estos días y decía, no, porque en mi iglesia dice, ya está establecido así. Le hizo una pregunta a algún siervo de Dios y él le dijo, ya está establecido así. Y es así. Y viene por año y es así. Y listo. Y esa es toda la respuesta que me dio y no entiendo. Me dice él, no entiendo. Por eso nos sigue, creo, un alumno de la escuela bíblica, ¿no? Y nos sigue. Y entonces consiguió mi teléfono y me manda ya un mensaje. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué hace? Y bueno, nosotros siempre estamos acá atendiendo a los hermanos, dándole una salida, dándole un consejo, diciendo qué dice la palabra de Dios. Y dicen cómo quisiera estar allá cerca de ustedes. Pero bueno, damos gracias a Dios que usted está, dé gracias a Dios. Algunos que se cansa un poco de nosotros, pero porque seguimos enseñando, y como allá decía el enunciado de los pastores, queremos presentar una iglesia delante de Dios sin mancha, ¿sí? Y eso es lo que debe haber anhelo en los pastores, enseñar que haya buenos hombres de Dios, hombres verdaderos, mujeres verdaderas. Por eso decía el apóstol, tiene que ser honesta la mujer, no calumniadora, sobrias, no dado al vino. Dios le bendiga. Las diaconisas también está en la Biblia, diáconos o diáconos consagrados. Vamos de vuelta ahí a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 ahora. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Amén. Y el 12. Y los diáconos sean marido de una sola mujer, que gobiernen sus hijos y sus casas, porque lo que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El diácono. Hay requisitos para llamar un diácono. Hay requisitos para llamar al ministerio a hombres o mujeres. Tienen que cumplir ciertos requisitos que están en la Biblia. Algunos dicen, no, eso era Pablo para la iglesia de Efeso, eso era allá. El pastor decía el otro día, nosotros no nos animamos a ponerle grado a la palabra. Nosotros decimos, toda palabra de Dios es inspirada para nuestra enseñanza. Toda la palabra de Dios, todo. Porque del Nuevo hasta el Antiguo, todo. Porque tenemos hermanos que dicen, no, era para los judíos. Y yo le digo a veces, entonces, ¿para qué tenés el Antiguo Testamento? Quédate con el Nuevo. Si era solo lo antiguo, es solo para los judíos, ¿no? Y te corren con eso, no era para los tiempos judíos, allá ciudad. No, toda palabra es para nuestra enseñanza, toda la palabra del Señor. Y acá dice, no, Pablo escribía ya la carta, era solo el apóstol Pablo. No, está escrita para nuestra enseñanza. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino. Y ahí hay una confusión, porque dice, no dado mucho a vino. Y por ahí había alguno que dice, bueno, un poco podemos tomar entonces. Sí, no mucho. Nosotros hemos estudiado el año pasado según el escritor, según los traductores. A alguno le pareció poner esa palabra ahí. Pero ¿qué tenemos lo que vinimos el año pasado, qué tenemos que ver para que una doctrina sea bíblica? Ninguno de los que vinieron el año pasado, que hay unos cuantos el año pasado. Ninguno. Que cumpla toda la palabra de Dios.
No puedo basarme en un versículo y decir por eso, bueno, puedo tomar un poco. No. En toda la palabra de Dios tengo que recorrer y ver para que una doctrina sea bíblica. Y si vamos a recorrer desde los tiempos bíblicos y empezando desde Noé allá, el viejo Noé que se emborrachó un día y quedó allá borracho, desnudo, tirado en el campo, trajo maldición para su familia. Desde allá del libro de Génesis. Vamos un poquito más ahí en Génesis, Lot. Trajo tragedia, el primero incesto, un pecado horrible. ¿Qué pasó? Se emborrachó, lo emborracharon. Sus propias hijas, dice la Biblia. Y dijeron, allá no quedó hombre, vamos a tener, allá de papá vamos a tener un hijo. Emborracharon al padre, sus propias hijas. Mire lo que trae el vino y viene arrastrando y arrastrando consecuencias. Y que seguimos leyendo la Biblia, allá en Proverbios, dice Salomón, no miréis ni cuando sonrojea el vino en la copa. ¿Por qué? Porque entra suavemente, pero termina mordiendo ya como serpiente, como Speed, dice, como serpiente. Entra allá de a poquito, porque un trago, un vasito, como dicen los médicos, un vasito en cada comida, un poquito, que controlemos. Y esto, si usted quiere probar, nosotros vimos el año pasado que con la Biblia se puede probar cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que ir a los contextos, tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que ver que cumpla toda la Biblia. Le dejo 2 versículos para aquellos que les gusta empinar el codo, que no es tomar un poco, porque dice, no mucho, dice, un poco podemos, no. Mire qué dice la palabra de Dios para que le quede un poquito más claro. Isaías 27. Isaías 28, perdón, y versículo 7. Isaías 28 y versículo 7. Así encontramos acá. Pero también estos erraron. Si lee el 28.1, ¡ay! Así empieza la palabra de Dios, ¿no? El profeta escribiendo, ¡ay! De la corona de soberbia, de los ebrios de Efraín. Oh, mire, y cuando dice ¡ay! Venía un castigo para ellos. De la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. Vamos al versículo 7. Pero también estos erraron en el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión. Tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Y ahora, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A lo detestado o a los arrancados de los pechos? ¿Quién va a enseñar ahora? Si el sacerdote estaba ebrio, borracho, los profetas, los que tenían que guiar el pueblo, se entontecieron, erraron en el juicio, ya no había en ellos palabra de verdad. Erraron en lo que ellos tenían que hacer. Ahora, ¿quién va a enseñar? Como decía el pastor hoy, ¿no? Si yo vengo, estamos hablando del vino hoy, si vengo borracho hoy, ¿usted se va a dar cuenta si vengo borracho? No me voy a poder quedar quieto. A los que saludé, a los hermanos allá que me abrazaron, me dieron un beso, lo iba a voltear del olor a vino. ¿Y usted se quedaría hoy sentado ahí escuchándome? Era el juicio que había. Y Dios iba a traer juicio sobre Efraín, era el reino del norte de Israel. Iba a traer juicio. Por eso hoy empieza, ¡ay! Con un lamento, con un dolor, con un gemido. ¿No? Así que si le gusta tomar el vino, lea estos versículos. Se entontecieron con el vino, con la sidra. Algunos dicen por ahí, pero no dice cerveza. Me decía alguno que pero no dice cerveza. Y pero no dice tantas cosas la Biblia que nosotros sabemos que es lo que contiene alcohol. Tampoco habla de whisky, tampoco habla de vodka, tampoco habla de tantas bebidas alcohólicas que hay hoy en día. No, pero nosotros sabemos que el alcohol, eso trae daño, trae perjuicio a nuestras vidas y más a los siervos de Dios, a los que administramos
La palabra. Se entontecieron, ya no había juicio. Y decía el profeta, ahora, ¿quién le va a enseñar la palabra? Si yo vengo borracho, ebrio, ¿quién le voy a enseñar a ustedes? ¿A que no tomen? Como dicen allá los curas, sé lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Esa está buena, esa frase. Pero no es así con nosotros, no es así con los siervos de Dios. Nosotros ahora vamos a ver más adelante cuando lleguemos a los pastores, que los pastores o los siervos de Dios y todos los obreros que estamos acá, y nosotros le enseñamos a todos los obreros que somos el ejemplo de la iglesia. El obrero debe ser ejemplo de la iglesia. Leemos un versículo más. Habacuc, libro de Habacuc. Y después todos los otros versículos que les mencioné que usted puede buscar, ¿no? Habacuc 2:5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. ¿Escuchó lo que es el que es dado al vino? El que es dado al vino es traicionero. Imagina un siervo de Dios traicionero. Hombre soberbio, que no permanecerá. Era Dios que le estaba hablando, Dios le estaba contestando a Habacuc. Era Dios que estaba diciendo esto. Se ensanchó como el Seol. Mire cómo se agrandó su alma. Y como la muerte no se saciará. A veces yo miro a algunos, y tengo algunos por ahí cerca en mi barrio, y los veo cuando llego de la iglesia tomando. Y a veces salimos domingo en la mañana y siguen ahí tomando. Y yo digo, qué gracia. No le encuentro yo sentido. Pero es eso lo que decía el Señor acá en Habacuc, no se sacia. Siguen y siguen y siguen tomando y siguen tomando. No se sacian. Y son estos hombres traicioneros, hombres soberbios. Estos son aquellos que allá el profeta escribía que Dios le hablaba. ¿Se imagina un siervo de Dios de esa manera? Así que no se crea que puede tomar un poquito. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a recorrer toda la Biblia para probar. Así que ojo los diáconos. Y ningún hermano, nosotros enseñamos todos los hermanos, el cristiano, aquel que conoce al Señor, como el pastor va a hablar, que restaura la vida en la clase que viene, el que era dado al vino. Tenemos unos cuantos que le gustaba. Y ellos deben saber de lo que yo estoy hablando. Yo, gracias a Dios, me crié en la iglesia. No voy a decir que no probé alguna vez, pero nunca me he ido al mundo, nunca he experimentado esa manera de beber, de tomar o de embriagarme, ¿no? Por eso quizás no le encuentro sentido. A veces lo veo y digo, yo por lo menos tengo que tomar una gaseosa, tomo agua, tomo muchos líquidos y estoy comiendo algo, pero a veces no, solo tomar. Pero es lo que decía allá el profeta, no se sacia como la muerte, no se sacia. Así es el ebrio. ¿Me imagina un siervo de Dios de esa manera? Otro requisito principal para diácono. Seguimos. Hechos, capítulo 6. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué trabajo le querían encomendar a estos hombres? ¿Sabe alguno? Tiene que leer un versículo antes nomás. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Para el servicio, para servir. Para eso estaban convocando a 7 varones, porque ellos tenían que ocuparse en la palabra, ellos tenían que ocuparse en la administración, en la enseñanza, y no podían estar ocupándose de todo. Bueno, nosotros acá podemos, gracias a Dios todavía. Allá la iglesia estaba creciendo a pasos agigantados, miles se convertían en cada predicación. El evangelio estaba siendo difundido por todo el mundo y claro, los apóstoles no daban abasto.
Y algunos se fueron para otros lugares, para otros países, en otra distancia, y no daban abasto de ello de enseñar y ocuparse de servir, de ocuparse de las viudas, de ocuparse del servicio que necesitaban allá. Entonces dijeron, vamos a llamar 7 varones. ¿Cómo tenían que ser esos varones? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de buen testimonio. Eso no podemos llamar a cualquiera acá. No, porque el pastor decía ya, no, si llamamos a uno donde el patrullero está continuamente frente de la casa. O los vecinos allá, continuamente peleados con todos los vecinos. Ninguno lo quiere, No, todos los vecinos son malos. Vio que el que se quiere justificar, los vecinos son malos. Ellos no me quieren. Ahora yo puedo aceptar eso cuando uno se enoja, quizá, es un vecino malo. Pero cuando todos se enojan, hay un problema acá. Me parece que el errado sos vos, no todos, ¿no? Uno se puede errar, uno se puede equivocar, pero todos, ¿no? De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. A veces acá tenemos diáconos a prueba, no podemos consagrar porque falta el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, el armamento, muchas veces el pastor habla, ¿no? Así que oren los hermanos, busquen del Señor. Que Él le dé ese Espíritu Santo y no se olviden que es para servicio. Y no se olviden que es para servir. Eso no quiere decir que no lo pueda usar el Espíritu Santo para predicar. Anoche yo le estoy dando allá a los hermanos a predicar. Anoche le di a uno de mis diáconos a predicar. Pero yo no le voy a dar a predicar si primero no me acompaña a estar en la iglesia, trabajando, ayudando, si no está a mi lado. No les voy ellos saben que los obreros tienen que ser ejemplo. Y yo no le voy a dar uno a predicar. Si no lo veo nunca en un trabajo, menos siendo diácono, ¿no? Si no lo veo nunca en un trabajo, si no lo veo nunca corriendo allá a agarrar una escoba, a revisar un baño. Es el trabajo de los diáconos. Algunos se olvida de y diácono consagrado, lo decía el otro día, ¿no? Se va a estudiar, allá compra la Biblia más grande que pueda y se pone a dar estudios bíblicos. Y el trabajo del diácono es servicio. Por eso decían los apóstoles, vamos a ocuparnos nosotros de la palabra, de la enseñanza y vamos a levantar a aquellos hombres que se ocupen del servicio. Dios le bendiga en esta noche. Están felices los hermanos acá, los diáconos. Hoy están todos acá encima los diáconos. El lunes que viene no van a... Pero hoy, bueno. No, era el tema, no me aproveché de nada. Era el tema que estoy siguiendo, ¿no? Justo vine, bueno, Dios los envió y los trajo a escuchar la palabra. Que la clase que viene venga los ancianos, los evangelistas, los pastores, que vamos a seguir enseñando la palabra de Dios. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos. Ministerio que la iglesia reconoce, hay requisitos que debemos cumplir para ser llamados, para ser reconocidos, más allá del don, más allá si Dios nos dio esa capacidad, nosotros tenemos que cumplir requisitos, ¿sí? Para ser reconocido por la iglesia. Solamente la iglesia va a tener el trabajo de reconocerlo, porque va a haber hermanos dispuestos, va a haber hermanas dispuestas, va a haber hermanas involucradas, hermanos involucrados, y la iglesia va a tener, si no nos queda opción, tenemos que reconocerlo, porque tienen el don de Dios. Esto pasaba con Felipe, pasaba con Esteban, eran diáconos, pero el Señor lo llenó con ese espíritu de evangelista, y la iglesia no tuvo otra cosa que reconocerlos, y no quedó otro. Marido de una sola mujer, honesto, irreprensible, sin falta, sin que lo acusen. Eso es ser un diácono, ¿sí? Tiene que ser ejemplo. Recuerde esto, todos los obreros y todos los cristianos, digo yo, afuera tenemos que ser ejemplo. Porque si nos decimos cristianos, y afuera el vecino que no tiene nada de cristiano, si está colgado de la luz, está enganchado el cable, ¿qué cristiano es este? Le ve allá cuando vamos en la ruta todo el pescadito o versículo bíblico, todo en semáforo en rojo. Dice 60 la máxima, anda 120, 140. Y allá, el Señor es mi guardador. Anda 120, 150 allá.
Ya, máximo 60, dice allá, ve allá la ve. Y los cristianos allá. Tenemos que ser ejemplo para el mundo, que el mundo vea, este es un hijo de Dios, este es diferente, este es distinto. Dios le bendiga, póngase de pie. Ahora sí, oramos, damos gracias a Dios por este día. Nos reencontraremos aquí el próximo lunes si el Señor así lo permite, hermano. Gracias por venir, gracias. Si quiere, venga el lunes que viene, porque después seguimos ya con evangelistas, pastores y otra cosa. Ya pasó los diáconos, ya pasó hoy. Y seguimos con la otra clase. Así que Dios le bendiga a cada uno de los hermanos. Hacemos una oración, los hermanos que nos están acompañando allí en las redes, en las provincias, que nos oyen a través de la radio de allá de Campoviera. Dios les bendiga a todos. Hacemos una oración y nos reencontramos aquí el próximo lunes, si Dios así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado. En esta noche poder estar junto a mis hermanos, la iglesia, estar aprendiendo de tu palabra, Señor amado. Lo que tú hablas, Señor, lo que tú dices, Señor, para nosotros poder ponerlo por obra. Ayúdanos a ser hombres fieles, hombres verdaderos, mujeres verdaderas, Señor amado, así como tú anhelas, Padre. Bendiga a mis hermanos, tus hijos, bendiga a cada uno que está oyendo en esta noche, sea para bendición de su vida, para fortaleza de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te pedimos tú acompaña al regreso a nuestros hogares, nos guarde de todo peligro, de todo mal, nos encomendamos bajo tu mano poderosa y tú nos ayudes a llegar a la próxima clase. Amén y amén. Dios les bendiga.